Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Laura Bonilla, que es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenida a esta mesa. No, muchísimas gracias y siempre es un gusto estar aquí con todos los colegas y amigos de Voces RCN. Luis Guillermo Vélez, columnista de La Silla Vacía y presidente de la Fundación para el Estado de Derecho en Colombia. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de panel. Juan Pablo Morris, periodista, administrador de empresa y analista político. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer siempre acompañarlos allá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros acá de panel. Y Nicolás Gómez, politólogo y además comunicador de la Universidad de Arizona y columnista. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al panel y por supuesto a la audiencia. ¿Qué tal es la Universidad de Arizona, doctor Gómez? Debe ser interesante, ¿o no? Bastante caliente, ¿sabe? Ahorita en esta época del año puede subir a 50 grados centígrados. Es una cosa en serio. Pero es muy buena, es muy buena. Claro. Sin lugar a dudas es muy buena. La pasé muy bueno y estudié mucho. Muy bien. De eso se trata además la universidad. Bueno, primer asunto. El diario El País de Madrid publicó el domingo esos audios que ha oído pues mucha gente, audios de conversaciones del ex canciller Álvaro Leiva Durán, en donde él dice cosas como hay que sacar a ese tipo, refiriéndose al presidente de la República, Gustavo Petro, en donde además dice que él ha hablado con gente del Partido Republicano en Estados Unidos, vinculada cercana a Marco Rubio, el secretario de Estado del presidente Donald Trump, y menciona a Mario Díaz Balart, un congresista republicano, y a otro congresista de apellido Guerrero, y dice que una buena interlocutora para eso sería Vicky Dávila, y habla también del Clan del Golfo, y habla también él de otros grupos al margen de la ley, también del ELN. Vicky Dávila llamó al doctor Leiva, él dijo que nunca dijo nada con respecto a ella, que no la ha comprometido. También dijo el doctor Leiva que eran conversaciones privadas como en un restaurante y que cualquiera puede tener derecho a hacer eso. Pero por otra parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su abogado, el doctor Carranza, a quien escuchamos hace un momento acá, pues lo ha denunciado ante la Fiscalía por una serie de delitos. Bueno, aquí la pregunta es, ¿esto es una cosa inquietante y verdaderamente seria que esté un ex canciller que además ha criticado al presidente Petro, ha dicho que el presidente Petro es drogadicto, lo ha dicho en Twitter en varias ocasiones? ¿Esto es una cosa seria o es que Leiva pues es una cosa a la que no hay que prestarle atención o cómo es el tema? Luis Guillermo Vélez. Bueno, Juan Carlos, yo creo que es un tema serio, no por los delirios de un viejito gagá que es un conspirador profesional que lleva 60 años conspirando por todo y contra todos, sino porque el señor Leiva fue hasta hace muy poco la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Aquí Petro, pues como lo suele hacer, ahora no lo crió tampoco y entonces niega cualquier relación con Leiva, pero fue su canciller, estuvo con él en la primera parte del gobierno, se sentaba al lado de él en los consejos de ministros, le paraba bolas, y no solamente eso, sino que cuando sale de la Cancillería se inventa con el actual ministro de Justicia una protoconstituyente o una idea de constituyente, alegando que existen unas obligaciones internacionales derivadas del acuerdo de paz del año 16, y entonces nos intenta meter pues ese embuchado, digamos, armado con argumentos jurídicos pues muy peregrinos, y ahora resulta que se voltea y empieza a conspirar en contra del presidente. Entonces es pues grave en la medida, no tanto en lo que pudiese Leiva hacer, que es un poco ridículo realmente, sino en el hecho de que esta persona pues es muy cercana al presidente, fue muy cercana al presidente Petro, y ahora por alguna razón que no entiende uno muy bien, pues ha decidido volteársele completamente. ¿Coincide con ese análisis Juan Pablo Morris? Sí, yo coincido con el doctor Luis Guillermo en que efectivamente es un tema serio. Álvaro Leiva ha sido una persona con una trayectoria política, no es una persona ajena ni salida de cualquier lado, es una persona reconocida que ocupó el cargo de canciller. Efectivamente, todo eso hace la connotación de que ese
esas conversaciones tengan una potencial situación a investigar. Ahora, me parece a mí que desde que él empieza las cartas, y lo comentaba ahorita, empieza un daño reputacional muy serio para la figura presidencial y para el país, obviamente, desde que él empieza esas cartas que ya entendemos de alguna forma, podríamos creer que ya entendemos de dónde viene toda esa conspiración y hacia dónde iba jalando esa madeja, ese relato con las cartas. Ese cuentagotas con unas acusaciones que dejaban por el suelo la reputación del gobierno para luego pensar que se podía avanzar en una charla que creo que trataba de manejar enganchando voces y gente, tratando de montar un muñeco, como dicen en el argot criminal, para poder lograr algún objetivo. Entonces creo que es algo totalmente, desafortunadamente, claro que es totalmente serio. Creo que ya generó un daño reputacional bastante grave y creo que ya pues lo que falta es que los entes investiguen la profundidad de todo lo que él vino urdiendo, lamentablemente, desde el principio de las cartas hasta lo que se sabe hoy en los hechos. Laura Bonilla, ¿cuál es su opinión? Pues mira, mi opinión es la siguiente, o sea, es decir, yo creo perfectamente que el presidente Petro cometió un grave error al meter a Leiva en su coalición de gobierno, porque además es un hombre oscuro, con un pasado oscuro y que ha estado en 4 gobiernos distintos cercano al Ejecutivo. Estuvo desde 1974 con Pastrana, papá, continuó con Belisario Betancur, continuó luego con César Gaviria y finalmente estuvo en el Ejecutivo también con Gustavo Petro. O sea, ha sido ministro de Minas, ha sido secretario privado de Presidencia, pero además él tiene una trayectoria donde erróneamente muchas personas en el país creyeron que su acercamiento con la guerrilla de las FARC y su acercamiento con otros grupos armados obedecía a los buenos propósitos de la búsqueda de la paz en el país, pero al parecer, digamos, este hombre lleva muchos años acumulando contactos para ganar poder, no solamente pues por sus buenos oficios, que debiera ser así, sino por justamente mover esos hilos oscuros. Y es gravísimo que un ex canciller y una persona pública de su dignidad, por muy viejito que creo que sea, hable con una potencia extranjera para dar un golpe de Estado, para siquiera intentar hacer un golpe de Estado. Entonces yo creo que independientemente de la capacidad de Leiva, su intención es sumamente dolosa y grave para la democracia colombiana. Pero no es raro, doctora Laura, que de todas maneras desde Estados Unidos esos congresistas mencionados por Leiva también dicen: nosotros no nos hemos encontrado con el señor nunca. No, yo sé, y ojalá ninguno se haya encontrado. Ahora, yo creo que él sí los buscó, o sea, yo creo que toda la intención de Leiva estuvo ahí, creo que ha buscado varios funcionarios. Me preocupa mucho que es un hombre que durante muchos años en su vida ha buscado contactos, por decirlo así, con las sombras o con el crimen organizado, con los grupos armados, y que en medio de su delirio pretendiera volver a realizar estos contactos, no ya con gente en la política, digamos, públicamente en la política, sino también con otro tipo de personajes mucho más oscuros. Así es. Nicolás Gómez, ¿qué piensa usted del asunto? Pues mi columna para RCN esta semana se llamaba el 13º golpe de Estado, porque ya vamos varios anuncios, ¿no? Hay unos que ya al parecer, según el presidente, ocurrieron, hay otros en planificación y otros ya en marcha. Entonces hice un recuento entre redes sociales y apartes periodísticos y encontré la módica suma de 13 golpes de Estados distintos: los nazis, la oposición, los marcianos, el Congreso, las Cortes, el CNE, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta aquí es para el petrismo, es ¿a qué Leiva le creemos? ¿Al de las cartas, que es supuestamente un viejo desesperado, senil, octogenario, que es huérfano de poder y quiere dañar la imagen del presidente y que no se le puede creer absolutamente nada de lo que diga? ¿O al Leiva golpista, que se vuelve el enemigo número 1 del gobierno, que tiene la capacidad y la interlocución de hablar con los Estados Unidos, de mover a la oposición, a la misma vez de que fue la mano derecha del gobierno? Yo creo que todo eso es falso. Creo que lo de los audios deja muchísimas dudas, parece inclusive hasta autograbados por él, y ahí la justicia entrará obviamente a aclarar las situaciones. Todo intento de golpe de Estado o intención es
totalmente condenable. Pero aquí también recordemos que pues la ruptura del orden institucional, la ofensa a las instituciones, pues también han venido por parte del gobierno, del mismo presidente, y pues aquí dejemos las cosas también claras, no estamos ante una cosa inminente, sino a lo que yo creo que es más bien un distractor. Mire, ya la misma canciller Laura Sarabia dijo que Estados Unidos no tiene nada que ver y no está participando en el golpe de Estado. Los candidatos mencionados por el mismo Leiva también desmintieron las versiones, pues Miguel Uribe lamentablemente no puede pronunciarse, y los mismos congresistas también desmintieron a Leiva. Entonces yo creo que hay que dejar a Leiva en las proporciones justas que se merece históricamente, que es un tipo, como dice la doctora Bonilla, sumamente cuestionable, que para el petrismo es un loquito desesperado de poder, y para la oposición, que ahora lo tildan de conservador, sabemos que tienes una afinidad histórica con las FARC y con estas guerrillas. Entonces yo creo que hay que dejar las cosas a la mínima proporción y más bien comenzar a analizar si esto es un distractor para evitar hablar, por ejemplo, de ese atentado contra Miguel Uribe, de la violencia, por ejemplo, para evitar hablar del viaje o el posible viaje del presidente a Manta, que perdón, ya no es posible. Hoy confirmó que era más bien escribiendo un libro sobre economía y sus memorias mirando el mar, lo cual lo hubiera dicho desde el principio y nos hubiera ahorrado muchas dudas. Entonces esto lo que genera es más incertidumbre. Yo creo que este es un gobierno acorralado y no me sorprendería a estas alturas del partido de que esto en alguna manera sirva de distractor y que Leiva se preste para esto. A ninguno de los que está aquí en la mesa, eso sí es consenso, nos sorprende lo que pueda hacer Leiva, es capaz hasta de inventarse eso. Sí. Entonces pues yo creo que aquí hay que dejar de hablar de Leiva y comenzar a enfocarnos en las cosas más graves que está sufriendo este país. Nicolás, le iba a preguntar justamente por eso, y es la pregunta que les voy a hacer a todos los invitados al programa. ¿Usted entonces cree que el hecho de que se hubiera hablado de este complot de Leiva puede tener por objeto que el país no siguiera hablando, por ejemplo, del viaje del presidente de la República, Gustavo Petro, a Manta? Y veo que usted lo cree. ¿Por qué lo cree? ¿Qué lo hace pensar así? Pues porque yo creo que este gobierno se ha caracterizado por muchas mentiras, manipulaciones que la prensa ha descubierto, la oposición también ha señalado, y pues creo que puede suceder. No sería la primera vez en la historia, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, en donde se inventan un golpe de Estado para buscar una victimización y distraer la atención de algo que es gravísimo, y es uno de los principales opositores, está entre la vida y la muerte en un hospital, en donde ocurrieron terribles irregularidades del Estado, omisiones gigantescas de la UNP, irregularidades en el momento de la investigación, irregularidades también en la protección de este candidato y en las filtraciones que se han dado desde la Fiscalía. Es que acuérdense que la fiscal permitió que la UNP y la Casa Militar y la Dirección de Inteligencia estuvieran durante las primeras 48 horas de investigación, en donde se estaba haciendo la concentración de esta investigación en la MEVOC y no en el búnker de la Fiscalía. Y eso, ¿por qué lo menciono y por qué es relevante, colombianos? Porque ni la UNP, ni la Dirección de Inteligencia, ni Casa Militar tienen ninguna potestad investigativa judicial, y ahí es donde esto comienza un tren de irregularidades que hoy debería estar poniendo al país a reflexionar. Y esto no es solamente lo de Miguel Uribe, lo que pudo haber pasado, no, sino las olas de violencia en Cali, las olas de violencia que estamos viendo en otras zonas del país, la corrupción. Recordemos que tenemos ministros como Ricardo Bonilla imputados a punto de ir a la cárcel, lo de la UNGRD todavía no se aclara, vemos todavía pues unos escándalos grotescos que ya el país no menciona, por ejemplo en Ecopetrol con Ricardo Roa, y hay otro escándalo que esto sí sirvió, porque hagamos la reflexión de esta semana, los últimos por lo menos 4 o 5 días el país ha estado concentrado de si Leiva es ese conspirador malvado o no, y ha estado de tendencia, creo que ahorita que revisé está de segundo en el país. Entonces claro que yo creo que puede servir de un distractor. Igual no hay que descartar que Leiva tenga algún riesgo o que hubiera estado conspirando, y la justicia se va a encargar. Creo que hoy ya el presidente lo denunció por todos los delitos habidos y por haber, y se van a dar cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que eso fue más bien una conspiración antes de la siesta del almuerzo. Bueno, ¿qué piensan del asunto? Está con el escándalo de Leiva el gobierno tratando de distraer la atención de lo de Manta, en donde además el presidente Gustavo Petro, según nos informó hoy en su cuenta de Twitter, estaba escribiendo. El mensaje, el tuit del presidente dice: en Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando al mar, que es hermoso allí, escribí, él puso a escribir, el presidente a veces comete fallas de ortografía, podría decir que en todos los mensajes, puso escribí ese domingo 25 unas 30 páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática. Y agrega el presidente: terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Koi Saito,
sobre el metabolismo en la lógica del capital de Marx. Y concluye, me queda poco tiempo para escribir y aproveché ese domingo que me gustó mucho. Si lo publican, puedo adelantarles algún capítulo. Bien, está, repito la pregunta, distrayendo con el escándalo de Leiva la atención el gobierno de lo de Manta, o eso es realmente pensar mal y tener la mente enrevesada. Juan Pablo Mor. Bueno, yo como lo veía hace un rato y lo decía, cuando Leiva empieza a sacar esas cartas, ¿sí? Y uno tiene la capacidad de ver el hoy y mirar hacia atrás, tú empiezas a darte cuenta, Juan Carlos, que había desde ahí empezó a trazarse un plan, ¿sí? Era obvio que las cartas tenían un fin y era desprestigiar al máximo la figura presidencial. Poner eso en la comidilla de esa gente de boca ligera que empieza a urdir cualquier cantidad de cosas a partir de unos garabatos que él escribe muy bien escritos y llevan eso a la máxima dimensión de la imaginación perversa, y ahí empieza uno a entender qué objetivo, pues era claro que el objetivo de las cartas era desprestigiar al presidente, pero empieza a entender que eso era el principio para llegar a un punto, o que era una fase a fase de cada plan. Entonces arrancan esas cartas con un daño fuertísimo a la imagen presidencial, a la figura presidencial, a la democracia en sí, y terminamos en esto que, bien como estamos de acuerdo, es toda una elucubración fantasiosa de tratar de llegar, o fantasiosa no, quiero decir, de armar, como dije anteriormente, la palabra horrible, de armar un muñeco, de armar una tramadera, ¿sí? Ya tienes las cartas y la última etapa es armar una tramadera, una tramoya, metiendo nombres, personalidades y gente para hacer creer que acá hay y viene un golpe, o para realmente avanzar en un golpe. No sabemos eso, no sabemos hasta qué punto podía haber llegado, pero perdóname, pero sí sabemos hasta qué nivel llegó con cada carta. O sea que a mí sí me daría miedo una persona que me ataca así y me desprestigia de esa manera, hasta cuál era el siguiente paso, la siguiente fase. Entonces yo pienso que si a alguien le ha hecho daño este tema realmente, más allá de obviamente la institucionalidad del país, es a la persona misma del presidente, o sea, es a su intimidad, a su ser como persona. De ahí para decir que obviamente no considero, no veo que entonces semejante cosa que ha sido tan dañina vaya ahora a ser utilizada o sea utilizada para hacer una cortina de humo, para una cosa que a la larga pues no me parece que sea una cosa pues gravísima, que él estaba escribiendo un libro, que estuvo un día en Malta, en fin, igual es una figura que está altamente protegida, rodeada de todas las seguridades, de todo. Entonces me parece que no encaja el tema, con todo respeto, pues no encajaría el tema de que esto sea una pantalla para querer desviar otros temas. Luis Guillermo Vélez, ¿cuál es su opinión? Juan Carlos, que si el gobierno se inventó el cuento del golpe de Leiva como una cortina de humo, no creo. Yo creo que Leiva efectivamente estaba conspirando, como es lo que a él le ha gustado hacer siempre, que era una conspiración que no iba a ningún lado, seguramente. Y el gobierno lo que sí hizo es que agarra este pues complot un poco delirante del señor Leiva y lo vuelve una gran cosa. Y estoy de acuerdo aquí con Nicolás en el sentido de que el gobierno nos lleva diciendo que le están haciendo golpes de estado desde hace 3 años. ¿Cuántos es que vamos? Son 13 los que yo conté, el primero arranca en 2023, ya le digo. Ya, entonces es el 13º, 13º golpe de estado que el gobierno anuncia, y pues obviamente que los usa y se los inventa como cortinas de humo. Y yo creo que sí, efectivamente es una cortina de humo, porque el tema de Manta es un tema sobre el cual no hemos escuchado todavía la última palabra. El presidente primero dijo que negaron que hubiera un viaje a Manta. Ahora el presidente ya pues ha quedado develado que efectivamente estuvo en Manta. Nos dice que se fue a escribir un libro, lo ha podido haber escrito pues en Cartagena, ¿no? Digamos, para eso tiene una casa presidencial ya muy elegante, muy cómoda. Pero no, se fue a Manta y todo parece indicar que estuvo en un lugar donde aparentemente el dueño de ese lugar era un empresario de esa zona, que además aparentemente, según lo que están los rumores circulando, aparece muerto unos días después. En fin, hay
realmente cosas muy turbias alrededor del viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, y cada vez que se van revelando nuevas cosas, él las va confirmando en el camino. Entonces, no hemos escuchado todavía lo último sobre ese tema, y creo que lo que vamos a escuchar lamentablemente va a ser muy bochornoso para el país. Laura Bonilla, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo coincido con algunas cosas de que se han dicho en la mesa. Lo de Leiva es auténtico, o sea, eso es, digamos, los audios son auténticos, el gobierno no mandó a Leiva a hacer esto, pero efectivamente todo esto que pasa con Álvaro Leiva pues se suma a la narrativa o le da un respiro a la narrativa de que hay propósitos oscuros intentando desestabilizar al gobierno. Ahora, yo sí creo que hay propósitos oscuros que ni siquiera son oscuros, que están encima de la mesa intentando desestabilizar al país. Pues efectivamente hubo un atentado, tenemos un candidato presidencial de la oposición en la UCI luchando por su vida, tenemos una situación electoral con muchísima violencia, como lo mostramos en nuestro último informe con violencia político-electoral, están asesinando candidatos, digamos, hay una presión armada sobre la democracia muy fuerte. Entonces los intereses oscuros efectivamente existen, también como lo han dicho, no creo que Leiva tenga, o espero que no tenga absolutamente nada que ver con eso. Y lo de Manta, sí, Juan Carlos y colegas, o sea, es tan característico de la personalidad del presidente hacer este tipo de cosas. Yo creo que desde que él se posesiona, digamos, el respeto por la dignidad presidencial que habíamos conocido hasta el momento, pues no va a estar, y esperar una cosa distinta del presidente, pues realmente no lo sé. En todo caso, pues sí es una cosa muy inconveniente para el país, es inconveniente que la agenda sea tan poco clara, y también es inconveniente que un presidente de la República se aloje en una casa específica de un empresario amigo. Pues son cargos que no permiten este tipo de cosas, y se nota que a Gustavo Petro pues nunca le han gustado. Que aparece estos muerto amarres. Después, ¿no? Es que es ese problema. Es que yo no estoy segura de eso, o sea, está confirmadísimo eso. No está confirmado, pero okay. Hasta ahora Es todos que los rumores que se han dicho sobre Manta han acabado siendo ciertos. Sí, ahora, pero es que uno puede tener 10 rumores ciertos y uno falso, y es mejor que aquí esperemos a que las cosas estén confirmadas. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7 de la noche, 54 minutos. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 6 minutos. Seguimos en Voces RCN con Laura Bonilla, Nicolás Gómez, Juan Pablo Morris y Luis Guillermo Vélez. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con una situación dolorosa de orden público que se vivió en el departamento del Guaviare, que vinimos a conocer en las últimas horas. En el mes de abril, 8 personas fueron secuestradas por disidencias de las FARC. No se tenía noticias de ellas hasta que la Fiscalía en las últimas horas confirmó que encontró una fosa común en zona rural de Calamar con los cuerpos de 8 líderes sociales, pero también religiosos. Esto se dio luego de que fuera detenido un integrante de las disidencias. Fueron encontrados allí fotografías de esta fosa común, fotografías que fueron tomadas con ese teléfono celular, y fue este disidente el que dio la pista para que las autoridades pudieran hallar los cuerpos de estas personas. Pero esto se le suma un llamado paro armado de las disidencias en el departamento del Guaviare, intimidaciones contra la población, cierre de establecimientos comerciales y una amenaza que viene creciendo en general en el sur del país. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Vélez? Porque esta situación caótica de orden público allí en el sur del país y ahora específicamente en el Guaviare. Pues es, en mi opinión, otra confirmación más del fracaso de la paz total. El gobierno de Gustavo Petro nos embarcó en este galimatías de la paz total, que básicamente es negociar con cuanta BACRIM, con cuanta disidencia, con cuanto grupo armado aparezca. Ya ni siquiera puede uno tener un listado completo del número de bandas con las cuales están negociando, y pues esto pues es un caos tremendo. Y a esto súmele, Alejo, un elemento muy importante, y es un desmonte sistemático del aparato de seguridad del Estado, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional. Desde el primer día empezaron unas purgas brutales en la policía, se ha desmontado buena parte de la estructura de mando de la policía. Lo mismo ocurre con el ejército. El otro día nos dieron una estadística escalofriante del número de bajas que se han dado en el ejército. Creo que son algo así como 70.000 efectivos los que se han reducido durante los últimos años del ejército. Entonces tiene usted una tremenda laxitud frente a los criminales.
unos procesos de paz y unos diálogos que no van para ningún lado, que no van a llegar, no tienen ningún tipo de metodología, que son completamente tolerantes con la actividad criminal. Estamos en cerca de casi 300.000 hectáreas, 250.000 hectáreas de coca por todo el territorio nacional, y pues claro, lo que usted va a ver cuando tiene eso y además tiene un desmonte de las fuerzas militares y del ejército como se ha venido dando, pues tiene usted un incremento de la violencia en los campos. Esto es una consecuencia directa, otra manifestación más del fracaso de esta paz total petrista que el próximo gobierno tendrá que entrar a revisar de manera inmediata, porque está matando gente. No hay ningún tipo de paz, más bien hay un incremento en todos los indicadores de inseguridad. Me pide el referí. Claro, por supuesto. No, adelante. Me pide el referí. Muy bien, mira, ahí hay varias cosas. Digamos, yo sé que es sumamente sencillo, vamos, hacer este tipo de afirmaciones porque estamos en un momento en que a todos nos da muchísima angustia la situación de seguridad. Pero si nosotros como colombianos no empezamos a entender las causas y los orígenes de lo que tenemos, pues no vamos a obtener soluciones. Entonces, te voy a decir dos cosas y se las digo a mi colega. Lo primero, hubo un primer proceso de crecimiento enorme de todos los grupos armados en Colombia que se dio entre el 2018 y el 2022, digamos, en otro periodo de gobierno donde el número de negociaciones fue igual a 0. O sea, negociación no es igual a crecimiento. ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasó por varias cosas. Primero, porque esta tendencia que tú llamas al desmantelamiento sistemático de la fuerza pública, hay cosas ahí que ya estaban ocurriendo y no nos habíamos dado cuenta. Y en eso, por ejemplo, en el asesinato de líderes y lideresas sociales, el 2020 fue el peor año. En el 2020 no estábamos como estamos hoy, digamos, afortunadamente todos juntos exigiendo que la seguridad sea un bien público. En ese momento éramos más o menos 20 gaticos y en medio de la pandemia. Pero el 2021 también fue un año brutal en eso y empezó a ser un año brutal en masacres también. Entonces, esto ya viene de antes y eso quiere decir que no es solamente la negociación, que no quiere decir que no haya graves errores en la negociación, lo hemos señalado, incluso sacamos un libro al respecto. ¿Qué pasó? No tenemos suficiente policía. Entonces, en los países en posconflicto, cuando salen las FARC de todos estos territorios, se supone que se tiene que hacer una transición y es una transición donde en la medida que yo paulatinamente bajo la cantidad de ejército que está permanentemente protegiendo unas zonas, yo empiezo a incrementar la cantidad de policía y eso tiene que ser un plan, tiene que ser un montón de cosas. Entonces, eso es una cosa. Lo siguiente es que los municipios y los entes territoriales desde ese momento tienen una fragilidad impresionante respecto a lo que pueden y no pueden hacer con la fuerza pública. No tienen presupuesto, los planes integrales de seguridad y convivencia que vienen también desde ese momento son un saludo a la bandera. Y por ponerte un ejemplo, no del Guaviare que nos duele a todos, un ejemplo muy cercano a mí que es Iscuandé. Todo el presupuesto en seguridad de Iscuandé alcanza para pagar 4 viajes de lancha de la policía y en ese río circulan más de 100 millones de pesos al día en mercancías ilícitas. Estamos pasando de una guerra contra insurgente a una guerra contra la criminalidad. ¿Qué es lo que pasa con la paz? Que si hay una expectativa con los grupos armados de negociación, efectivamente esa expectativa crea unos incentivos perversos y los incentivos perversos se suman a todas estas variables que ya teníamos con la grave consecuencia de que hoy, que no hay un solo cese al fuego activo hoy no tenemos ni uno, querido Luis Guillermo, ni un solo cese al fuego activo, todos los grupos al mismo tiempo están atacando no solo al Estado, sino a la sociedad civil y causando una crisis humanitaria importante. Y el gobierno lo único que tiene a la mano hoy es la fuerza pública para responder, porque tampoco se preocupó, y aquí sí va el palazo al gobierno Petro, por crear mecanismos de protección de los civiles o atender siquiera seriamente las alertas tempranas de la Defensoría. ¿Qué piensa, doctor Nicolás Gómez, de lo que está ocurriendo en el departamento del Guaviare, las amenazas en el sur del país? No, mire, yo estoy de acuerdo que esto no es un caso aislado y la violencia pues es un fenómeno histórico, digamos que en eso estoy de acuerdo con la doctora Bonilla, pero yo creo que negar que la paz total no ha hecho unos repuntes mayores y que ha sido un desastre, pues creo que pues también es imposible. Mire, hay cifras como las que decía la doctora Bonilla, pero también cuando uno analiza 2022 a 2023, el incremento de todos los grupos, mire, el Clan del Golfo de 253 municipios a presencia en 392, el ELN de 189 a 230, de
230 las FARC, a 299, 71 municipios bajo la amenaza, reducción de los presupuestos, que hacen que también todo ese pie de fuerza que se pueda hacer para transmitir de una política, para hacer una transición de una política de confrontación con guerrilleros irregulares a una criminalidad, pues fracase. Acá cuando estamos viendo que pasan estos casos atroces como muchos más que han pasado a la historia de nuestro país, el gobierno, el ministro de Justicia sale hoy a prácticamente anunciarle todo tipo de prebendas y premios a los narcotraficantes, diciendo, venga, el que viene y habla y tenga alguna intención, así no pare de delinquir, así no pare de asesinar, con tal que se siente en el gobierno, porque casi todas las mesas han fracasado en el sentido de que vuelven a delinquir, de que vuelven, como dice la doctora Bonilla, a parar los ceses al fuego o que vuelven otra vez a reactivarse las actividades criminales. Cualquiera de esos narcoterroristas, que son todas estas agrupaciones, tiene garantizado que no lo vamos a extraditar. ¿Qué premio le da al gobierno? Y es que los mensajes que manda el gobierno es uno tras otro sumamente equivocados para la sociedad colombiana. Mientras que antes que nos enteráramos de esto del Guaviare, subían a los narcotraficantes en la Alpujarra sin ningún marco jurídico y el gobierno lo acepta. La señora Isabela Zuleta filtrando información de inteligencia por la cual ahorita también está empapelada. Después pasamos hacia los helenos, en donde durante este gobierno, no en el anterior, durante este gobierno sucede el caso de desplazamiento colectivo más grande de nuestra historia, que fue lo que ocurrió en el Catatumbo. Claro, cuando uno abandona y comienza solamente en unos diálogos con una política de paz que no tiene ningún norte, que le falta una política de seguridad, que es lo que le hemos insistido todos desde el primer día de gobierno, esto va a ser un fracaso rotundo, no solamente por lo ambicioso, sino porque el gobierno no tiene una política de paz, de seguridad clara para reforzar la política de paz. Entonces, acá uno venir a decir que, claro, que viene esto a lo largo de la historia y podemos hacer todas las críticas del gobierno de Duque, yo no defiendo a Duque, sino que igual este gobierno, sin lugar a dudas, una política de paz permisiva, sin orden, que redujo los presupuestos, que manda todos los mensajes inequívocos a la sociedad diciendo que el criminal que sigue delinquiendo, que sigue asesinando a los colombianos, con más ganas el gobierno se le arrodilla y que no lo combate y no lo persigue. Y ahí es donde uno debería comenzar a pedir ya la renuncia del ministro de Defensa, porque es que se dedicó a ser el notario del gobierno, el notario de los hechos. Solamente sale el ministro de Defensa a hablarnos sobre lo que está sucediendo y no de cómo lo va a enfrentar. Las palabrerías no generan seguridad y aquí yo creo que necesitamos comenzar a tener hechos contundentes. El primero, y me gusta eso que dice la doctora Bonilla, es que si queremos conseguir la paz es primero aumentando el presupuesto de defensa y ejerciendo la soberanía en el territorio. Ahí podemos debatir en cuanto a los procesos de paz, si tienen que entregarse o entramos en negociaciones. Ahí vamos a tener siempre una discusión con la doctora Bonilla, pero acá lo que es una realidad es que lo que pintó el gobierno es un rotundo fracaso, peor aún de lo que teníamos en muchos aspectos en el anterior gobierno, en mi opinión. Pero ojo, Nicolás, y permíteme darte lo siguiente, o sea, si el propósito de esto, y ese es el problema que tenemos nosotros con la seguridad, como ha estado tan politizada, deja de ser un bien público y nosotros creemos que se consigue y se quita dependiendo del gobierno de turno. Entonces cambia el gobierno, mejor seguridad y no. Y eso fue el gran error del gobierno Petro y fue el gran error de la izquierda en Colombia, que pensábamos que se cambiaban los malos por los buenos, gobernaban los malos, los cambiamos por los buenos y ahora de repente vamos a estar todos muy bien. El propio presidente Petro fue el primero que cometió ese error diciendo que iba a desmovilizar al ELN en 4 meses. Pero no, y eso no fue verdad. Pero las capacidades militares no cambian, los presupuestos y los enfoques, doctora Bonilla, dependiendo también del gobierno y dónde quiere ponerlo. Lo que pasa es que en este momento, en este momento pasaron varias cosas y pasaron varias cosas al mismo tiempo. Lo primero es que nosotros le hemos hecho la atribución de todo lo que está pasando a la política de paz total, que sí, fuimos la primera ONG en Pares que advirtió que eso iba para el desastre. Incluso, te digo, hicimos un libro, se llama Plomo en lo que viene, pues el título es bastante contundente en ese sentido. Y fuimos hemos sido supremamente críticos, pero la atribución es lo que me preocupa, porque si no entendemos que esto tiene múltiples variables y que, por ejemplo, hoy no hay una sola política de prevención al reclutamiento forzado, hoy no hay una sola política de protección a liderazgos sociales que esté funcionando, hoy todo lo que tenemos del sistema de alertas tempranas estructuralmente es un desastre, no vamos a lograr ningún cambio y no vamos a lograr proteger la gente, que hoy es lo más urgente. Y si no entendemos que estamos en una lucha distinta, que no estamos peleando con guerrillas, que estamos peleando con el crimen organizado, que cada vez es más transnacional. Si me dice la gente, bombardeen, entonces yo le digo, bueno, bombardeemos. ¿A quién quieres bombardear? No, bombardeen las disidencias. ¿Cuáles? Las que están dentro de las casas de los civiles. No tenemos guerrillas de campamentos. Es una cosa muy distinta a lo que tenemos hoy. Una pequeña interpelación, A ver, yo no estoy diciendo que volvamos
al año, qué sé yo, 2012. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo acá con lo que se ha dicho. No estamos en una situación de una guerra contrainsurgente abierta, donde hubo en algún momento una guerra de posiciones y se requería, digamos, una confrontación como la que se tuvo. No estamos en eso. Estamos efectivamente en un tema de un manejo de unas bandas criminales. No creo que sea suficiente la policía, pero efectivamente hay que darle un manejo estratégico diferente. En eso estoy de acuerdo. Pero también la doctora Bonilla aquí me ha dado la razón en un punto, y es que la raíz de todos los problemas que estamos viendo en este momento, y yo tampoco defiendo al gobierno Duque, es que usted dice, por ejemplo, es que se han aumentado, digamos, la desprotección de los líderes sociales, es que se ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades en tales y tales partes, es que no hay cómo mover tropa de un lado para otro. Todo eso tiene que ver con dos elementos que este gobierno profundizó. Uno, es el desmonte de la capacidad operativa de la fuerza pública. Eso es evidente, eso es indiscutible y es cuantificable. Eso por un lado. Y por otro lado, es una reducción muy importante de los presupuestos operativos. Es que cuando uno habla con los militares, por ejemplo, le dicen, no, es que no hay dinero para mover los helicópteros. ¿Cuál? No lo hay. Estamos súper de acuerdo en eso. Entonces, no hay para pagar las pensiones. Claro, no hay para pagar nada, pero tampoco se puede mover antes, y ese tema estaba superado. Sí. Se llevaba superado y se había superado desde hace más o menos unos 15 o 20 años. Pero eso es cierto. Y entonces eso todo se traduce en que las poblaciones están a la deriva completamente a manos de toda clase de criminales de toda calaña. Pero permítame que el doctor Morris, que está aquí, yo aporto algo aquí al debate. Las personas que conocen muy bien este tema y lo han investigado, pero mi punto de vista, creo que primero que todo todos estamos de acuerdo en que nadie puede defender el gobierno Duque. Primero porque es el que nos mete en hacer trizas lo que había y en la deuda más espantosa de la época, de nuestras épocas. Partiendo de ese punto de vista de que nadie está defendiendo el gobierno Duque, tenemos también un acuerdo en que lo que hay hoy en día, como lo dice Luis Guillermo, no son bloques, sino es una disidencias, es una cantidad, una fragmentación, sí. Es otro tipo de lucha, es otro tipo de guerra, digamos, la que se vive hoy, que es contra bandas criminales, que son muchísimas. Contra bandoleros, que llamaban antes. Bandoleros, criminales, 1904. Lo que sea. Es una gran cantidad y es otra forma en que se tiene que enfrentar el problema. Yo también estoy de acuerdo en que el presupuesto, claro que está corto, es una cosa que ya sabemos de dónde, ya sabemos por qué, sabemos que no pasó una ley de financiación, sabemos que hay unos recortes y eso creo que también todos lo sabemos. Y lo que sí tengo claro es que esa es la situación que nos tocó, y que no ha habido proceso de paz que no haya sido criticado de alguna forma y por uno de los lados. Entonces, entiendo que todos los procesos ni son perfectos y todos son totalmente criticables, llamémoslo así, porque todos son imperfectos, tienen sus errores, y creo que hasta ahí puedo decir que estamos de alguna forma en algún consenso. Lo que sí tengo claro es que la dinámica del conflicto de Nosteca hoy es un reto diferente. Hay algo que yo sí quisiera agregar, Laura, y que yo creo que vale la pena hacerle de pronto un análisis, creo que las confiscaciones en materia de narcotráfico han crecido, o ha sido algo que se ha mostrado que en lo que sea, en una apuesta que era quitarle el sustento económico a la guerra, que a veces esas bandas, que no ha funcionado, pero era una apuesta, es una apuesta válida. Ahora, que han crecido en el monto, lo que sea, pero creo que es una apuesta válida que vale una reflexión en el hecho de que quitarle el tema de la parte económica al conflicto es una apuesta válida. Eso sería buenísimo si hubieras logrado quitarle la base económica al conflicto. Pero hay varias razones por las que eso no iba a ocurrir. Primero, porque si mañana Colombia se despierta y no hay narcotráfico, yo te juro que los grupos armados no van a ser carpinteros.
Lo que pasó con las crisis de la coca cuando las tuvimos es que se despiertan y los grupos armados se vuelven expertos extorsionistas y empiezan a extorsionar la economía legal y todo. Segundo, hay otros mercados ilícitos, hoy la canasta está muy diversificada. Y tercero, nosotros estamos incautando más también porque estamos produciendo más. Y eso es algo que tenemos que atacar desde diferentes aspectos porque, digamos, no, mejor dicho, la coca que tenemos hoy como cultivos y la producción de cocaína que tenemos hoy es algo que también nos enfrenta, que sé que en esta mesa va a ser polémica con el fracaso de la lucha antidrogas. Y eso ya es un asunto que tenemos que revisar a nivel regional, porque el narcotráfico ya no es exclusivamente un asunto colombiano, toda la región está sufriendo enormemente. Yo acabo de llegar de Montevideo, estábamos hablando allá con el Ministerio del Interior, que es quien lleva los temas de policía, y tienen unas situaciones muy parecidas a nosotros en el sentido del microtráfico. Ya es un fenómeno latinoamericano. El manejo de grupos criminales por las cárceles ya es un fenómeno latinoamericano. Y todo eso para decir es que tenemos que dejar de hacer una cosa que es muy tonta, y es hacer cosas porque se me ocurrieron y no hacer cosas con resultados en la mano, o sea, con evidencia y con resultados, y pensándolo un poco mejor, que en eso también yo estoy completamente segura que los dos últimos gobiernos, Petro y Duque, han fallado enormemente. Ya, bueno. Oigan, les cuento a todos que se nos acabó el tiempo. Yo los invito nuevamente en un futuro muy próximo aquí a Voces RCN. Así que gracias, Laura Bonilla, por haber estado aquí, Nicolás Gómez, Juan Pablo Morris y Luis Guillermo Vélez. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 25 minutos. Voces RCN.